la importancia de los cuidados paliativos. De seguro, pocas personas han oído hablar sobre este término, los cuidados paliativos, pero bueno, no son otra cosa que los cuidados que recibe un enfermo cuando está en fase terminal. Pero para ampliar este tema que es tan bonito y tan importante a la vez, vamos a conversarlo hoy día con Marta Paredes, que es psicooncóloga. Buenos días, Marta. Hola, Ceci. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Mari Carmen Alfaro, que es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos. Buenos días, Mari Carmen. ¿Qué tal, Cecilia? Bienvenidas las dos. Gracias, Ceci. Vamos a hablar sobre este tema, como dije, muy interesante y muy bonito también. Hay mucha resistencia, ¿no? Generalmente para hablar sobre este tipo de cosas, sobre todo aquellas que nos remiten a la palabra muerte, ¿no? Pero es una realidad y es algo de lo que hay que hablar, ¿no? Me gustaría que me expliquen primero cómo funcionan los cuidados paliativos aquí en el Perú. Mari Carmen. Bueno, ¿qué tal? Gracias ante todo. Bueno, nosotros en realidad los cuidados paliativos en el Perú están desarrollándose ya de una manera importante, ¿no? Se iniciaron hace muchos años en el Hospital de Policía. Tenemos actualmente a la doctora Mari Berenguel, una pionera de los cuidados paliativos acá en el país, que inició todo y creó también la unidad de medicina paliativa y tratamiento del dolor en el INEN. Y obviamente actualmente también en la parte privada, ¿no? La tenemos en Oncosalud también desarrollando la parte paliativa. Y estas actividades de los cuidados se han ido desarrollando de una manera importante. Actualmente en la sociedad nosotros tenemos unidades de cuidado, unidades de tratamiento en provincia, tenemos obviamente en la parte del norte, en la parte del sur, ¿no? Y desarrollamos muchas actividades científicas para que obviamente la población y los profesionales tengan acceso a desarrollar cada vez más, ¿no? Y oportunidad obviamente para desarrollar cada vez más los cuidados Estamos hablando que, digamos, esta disciplina es relativamente joven aquí en el Perú. ¿Cuál es la importancia de los cuidados paliativos? En el tiempo ha ido creciendo de una manera significativa, Cecilia. Poco a poco las sociedades están involucrándose más con el tema de los cuidados paliativos porque cada vez la necesidad es más importante. Date cuenta de que con el tiempo las enfermedades se están convirtiendo en enfermedades crónicas. La gente está viviendo mucho más años, mucho más tiempo y está viviendo mucho más tiempo con su enfermedad, ¿no es cierto? Y tiene que convivir con esta enfermedad que no necesariamente se va a curar y que muy probablemente, en algunos casos, pueda morir de esta enfermedad. Los cuidados paliativos de alguna manera surgen en este contexto hace muchísimos años. En el Perú 15 años es poco, pero estamos hablando de los años que 70, un poco antes. En Europa empieza toda esta revolución de trabajar con el paciente terminal, el paciente con enfermedad avanzada, y siguió esta onda de trabajar desde una perspectiva más de cuidar y no curar, porque llega un momento en que cuando la medicina ya no cura, ¿qué hacemos? Pues, ¿no? Entonces, ahí empieza a trabajar el cuidado paliativo acompañando a estos pacientes y a sus familias, ¿no? Has dicho algo muy importante. Efectivamente, se cree y se tiene la visión de que cuando el médico dice hasta aquí nomás puedo hacer yo y ya no hay más que se pueda hacer por esta persona, uno tiene la idea de que eso es todo y no hay nada más. Pero en este caso, lo que sigue y el paso siguiente serían los cuidados paliativos, ¿no? Que desde el punto de vista médico, ¿en qué consiste? Bueno, los cuidados paliativos son todos los cuidados activos, totales e integrales, que se le van a brindar a los pacientes que se encuentran con una enfermedad avanzada, potencialmente mortal a corto plazo. En realidad, los cuidados paliativos es diferente a la medicina paliativa, están unidos. La medicina paliativa no solo se da a los pacientes en fase terminal, sino a los pacientes que obviamente presentan algunos síntomas que no se pueden curar, pero sí se pueden paliar. Y obviamente es la especialidad que se encarga de la investigación y el tratamiento para los cuidados. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de medicina para el dolor, el tratamiento del dolor. Esto es medicina paliativa. Y los cuidados paliativos son todos los cuidados totales que se dan obviamente con un equipo interdisciplinar donde actúa obviamente el médico, el psicólogo, el asistente social, el enfermero, el técnico, el sacerdote, ¿no? Y para el soporte espiritual, ¿no? Entonces es una atención integral del paciente, obviamente que trata de abarcar y asumir todas sus dimensiones del ser humano, ¿no? Esos son los cuidados paliativos.
Precisamente tú, Marta, te desempeñas en el campo de la psico-oncología, que aún es una disciplina escasa aquí en el Perú. Son pocos los psico-oncólogos que estén debidamente certificados y acreditados. ¿Por qué crees tú? ¿En qué radica la labor del psicólogo, en este caso tú como psico-oncóloga, ¿no? Con un paciente terminal? ¿Cómo es el acompañamiento? Mi pregunta es algo que a mí me apasiona, por supuesto, ¿no? O sea, yo sí considero que el abordaje desde el lado emocional para el paciente es imprescindible. Cuando ya en todo momento, ¿no? En todo momento, desde el momento del diagnóstico, ¿no? O sea, si tú haces un buen abordaje desde el diagnóstico y ayudas al paciente a educarse en ese proceso de adaptación a la enfermedad, a ese cambio increíble al cual casi nadie se puede imaginar que puede pasar, y hasta nosotros que sabemos de oncología, en el caso de oncología, siempre te va a impactar, ¿no? Una orientación, un soporte, el que te expliquen cuál es el camino, un abordaje psicoeducativo, te ayuda a prevenir muchas cosas futuras, como trastornos de ansiedad anticipatoria, pacientes que llegan a la quimio cuando están con un excelente pronóstico y deciden no seguir, porque les da tanto miedo que desaparecen. Y en el caso de un paciente terminal, digamos, un paciente que ya se está acercando al final de su vida, ¿no? De repente las personas que nos están viendo dirán, bueno, el acompañamiento será para los familiares, pero ya ahí el paciente, ¿qué tanto puede hacer? Claro. En este caso, ¿tú qué responderías? Al contrario, yo creo que empezamos por el paciente. Nunca hay que olvidarse que quien te llama, en principio, es el paciente, ¿no? Y hacia él tienes que dedicarte. Habitualmente el paciente está muy asustado, ¿no? No entiende mucha información, hay poco tiempo para entender todo esto y además asume mucho la ansiedad familiar, ¿no? De estoy haciendo sufrir a mis hijos, estoy haciendo sufrir a mi familia, a mi mamá, a mi esposo, ¿qué va a pasar con mis niños ahora que no estoy? Entonces hay toda una sensación de culpa y que en realidad encima de todo lo que está pasando el paciente, pues es un bolondrón de cosas emocionales que no es justo que pase cuando hace falta solamente comunicar y organizar esas emociones dentro de los espacios que corresponden y ayudar a este paciente a entender lo que va a venir, a organizar sus pendientes si es que así lo quiere y a reconciliarse con su propia historia, ¿no? O sea, porque usualmente el paciente lo que te dice es, y María aquí me va a acompañar en esto, la mayor preocupación es yo no quiero sufrir, ¿no? Y el sufrimiento es desde acá, ¿no? Claro. Porque el dolor, para eso están los especialistas en salud, el dolor se puede manejar en la gran mayoría de casos, o sea, la ciencia ha avanzado tantísimo, pero este dolor... El dolor emocional, ¿no? Nos toca a nosotros, ¿no? Y el equipo de enfermería, que son los que están ahí las 24 horas del día, ¿no? Mari Carmen, tú me comentabas también un poco acerca de los cuidados paliativos que se dan en el hogar, ¿no? Y que incluso ahora también hay una escuela, digamos, ¿no? Para formar personas que se dediquen a esto desde el hogar. ¿En qué consiste? Mira, en realidad, bueno, nosotros tenemos, como sociedad estamos tratando de incentivar un poco que los cuidadores, que son obviamente históricamente, ¿no? El miembro familiar, la familia, ¿no? Desarrollen un poco más de conocimientos y en sí estamos tratando de hacer mucho más actividad externa, no solo nosotros como sociedad, sino también las instituciones que imparten los cuidados paliativos en el país. Hay ahorita, definitivamente, el desarrollo de los paliativos se está llevando mucho más a activarlos dentro del hogar, que es obviamente el ente cuidador, el ente acompañante, el ente activo, ¿no? Y que todos los miembros participan activamente del cuidado hasta el final de la vida, ¿no? Nosotros necesitamos obviamente desarrollar y que se incentive mucho más, ¿no? El cuidado dentro del domicilio, pero para eso nosotros necesitamos llegar al cuidador, que es el familiar directo en este caso. ¿Y qué se necesita para poder, digamos, tener este cuidado paliativo desde el domicilio? Se necesita, es que yo me imagino de repente mucha aparatología, que hay que comprar cosas y evidentemente una persona que no tiene los recursos lo ve muy lejos y dice, no. Claro. En realidad, ¿cuál es la alternativa ahí? Yo creo que tiene que ver con la educación que nosotros los profesionales tenemos que impartir hacia la población. Tenemos que empezar nosotros con la educación en atención primaria, enseñar a nuestras comunidades, enseñar a nuestros puestos y centros de salud, educar a la población que está con la necesidad para que ellos vean que no hay
más que los recursos materiales son pocos. El recurso emocional, el recurso social, el soporte físico que necesita el paciente y obviamente que se lo da la familia, lo también tienen. pesa mucho, Exactamente. ¿no? Pero nosotros para, por ejemplo, administrar el cuidado dentro del domicilio tenemos que ver también el entorno en el que se van a desarrollar los cuidados. Yo no puedo tener cuidando a un paciente en el domicilio donde hay violencia familiar, donde hay disfuncionalidad, donde hay alcoholismo, donde hay agresión. Y obviamente eso puede ocasionar que el desarrollo del cuidado no se pueda brindar. No funciona como tiene que funcionar. No van a funcionar. Esto nos lleva a una reflexión y a una pregunta también, que es calidad de vida o calidad de muerte. Y ese es precisamente el tema con el que vamos a volver luego de un pequeño cortecito. Nos vamos a un corte y volvemos con este tema. Calidad de vida o calidad de muerte. ¿Qué es lo que se espera finalmente? Con esto volvemos.